Om sea fuerza, Om sea amor, paz inverencial. Bienvenidos al primer nivel inicial ultra. A todos los compañeros, compañeras, que estamos ya físicamente, ya onlinemente, cómo nos vayamos integrando. Estamos en la Academia Laxmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, y vamos a ver un tema muy especial de este Pénsula Srenivo, como es los actos positivos y tal vez algunas virtudes y hasta personalidades positivas de los demonios anticrísticos del Averno. Este tema de Pénsula Srenivo pues va causando revoluciones, ya que va eliminando tabús, dogmas, y va obviamente concientizando, nos va concientizando a todos mismos de las terribles realidades de los hechos. Y hemos visto en otros temas, compañeros, compañeras, acerca de los errores que han cometido los dioses, diosas cristificados. Hemos analizado de sus pecados y que por ello se han generado muchos karmas duros, ley de catancia superior, karma superior, apagarlo. Y hemos orientado también y hemos visto que hay que saber obedecer a los dioses, diosas, lo más exaltado de sus virtudes y lo más exaltado de las leyes más perfectas que tengan. Y obviamente jamás obedecer las leyes principiantes o el ego o falsa personalidad o mal manejo de virtudes de los dioses, diosas cristificados, porque nos generaríamos karmas duros a pagarlo, obviamente. También hemos analizado en las cámaras públicas, por ejemplo, lo más exaltado, y en otras también, de las virtudes de los dioses cristificados de las logias blancas, como es de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Kalishwango, digo, tanto los dioses del fuego, tierra, aire, éter, Varuna, Narayana, Jehová, Allah, que es el mismo Jehová, o sea, Jehová, Samael Ambeor, Laxmi de Mon Jesucristo, Cotumí, Moria, San Germán. Tenemos también a Paracelso, Melquisedec, Garga Cuccinis, Rabolú, Litelantes, etc. Hemos visto obviamente su vida y obra y lo más exaltado de lo positivo que han dejado. Y también vamos analizando ese otro aspecto, que como han estado escalando en su iniciación han tenido errores, han cometido pecados, se han generado karmas. Bien, también hemos analizado obviamente que uno es Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses, diosas, y otro muy diferente es Yahvé, el ángel Dios caído, que es el mismo Yahweh. Pero uno es Jehová y otro es Yahweh. Ya sabemos que uno es Samael Ambeor, arcángel Kalki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana, y otro muy diferente es Eras Samael, o sea, el famoso Yalta Bajón, que es otro caso. Era un dios poderoso, luego se transformó en un demoniazo, pero uno es Samael Ambeor y otro es el famoso Eras Samael, que es el mismo Yalta Bajón en ese caso. Hay que diferenciar. Y hemos comprendido los misterios de Cristo, Satanás de Dios, que nada tiene que ver con Satanael, el ángel Dios caído que llegó de otra constelación al planeta y se transformó en un demoniazo y sacó un satanismo anticrístico. Pero también hemos visto el satanismo crístico de Dios con energía de Cristo Satanás, que rige los mundos infiernos junto a la Madre Virgen Hécate Proserpina. Hemos visto las energías sagradas de Christus Lucifer de Dios, energía emergida del Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de Dios, Señor de vida, y hemos analizado también que otro caso muy diferente es el del famoso Lucifer, ángel Dios poderoso de los cielos, que se cayó espiritualmente y se transformó en un demoniazo anticrístico y saca también los luciferes anticrísticos. Entonces ya hemos diferenciado en otros temas del Pénsula Srenivo entre un satanismo crístico de Dios y un satanismo anticrístico demoníaco, un luciferianismo crístico de Dios y un luciferianismo anticrístico demoníaco, obviamente. La base de las logias blancas de Dios manifestado y manifestado ha sido ayer, hoy, siempre y por siempre, en este y en otros universos, los tres factores de la revolución de la conciencia, sus praxis: el nacer transmutatorio de por vida, las meditaciones de muerte budista para virtualizarnos de por vida,
las obras positivas por la conciencia y la humanidad, y lo más exaltado, el sacrificio, que sería obras de caridad infinitas de por vida para generarnos mucho Dharma. Entonces eso es muy importante. Esos son los principios perennes de las logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado. Ahora analicemos en este tema de Pénsula Ashreni, de demonología y diosología. Vamos a analizar los actos positivos de los demonios anticrísticos, ya que los negativos, pues ya sabemos, tienen que ver con la droga, tienen que ver con que surjan cantinas, que surjan ciertos bares cantinas también, discotecas cantinas, que surja, por ejemplo, el crimen, la prostitución, la ignorancia ilustrada, los que ensucian ellos con sus mentiras, con sus dogmas y falsedades, los reales sistemas políticos, sociales, educativos, familiares, políticos, etc. Entonces eso es obra de la logia anticrística. A su vez, obras de logias blancas también hay, por ejemplo, en el caso de discotecas, pero discotecas donde la gente vaya a divertirse, cero borracheras, cero cigarrillos y cero trasnoches. Entonces es un tipo de discotecas también que van emergiendo de las logias blancas y que perduran para ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. El objetivo es que la gente vaya, se divierta, se sienta súper bien, pero que no destruya sus cuerpos. Entonces acuérdate que hay también parte de logias blancas que trabaja como Gnosis Arte, cumpliendo ese aspecto de que la humanidad se divierta conscientemente, pero lejos de acabar la vida, la salud y obviamente caer en degenerados. Bien, ahora continuando, vamos a analizar algo muy especial y revolucionario que únicamente se ve aquí en Pénsula Ashreni, y esto va también para Gnosis Religare, o sea, para Iglesia Gnóstica y todas las iglesias públicas, Gnosis Academia Cultural que estamos acá, y también para la Gnosis Supraproponética, es decir, para los 124 soles instruccionales misionales de la misión solar instruccional de la resurrección, y para los más de 7.000 millones de habitantes, obviamente, para el pueblo gnóstico mundial, en general, para la conciencia de ti, humanidad. Entonces hay demonios anticrísticos que realmente antes han sido dioses poderosos, pero luego se caen espiritualmente por echar la piedra, o sea, por fornicar, y se transforman en demoniazos anticrísticos. O sea, les entra una rebeldía total, que no quieren quedarse como el caso de algunos colegas de ellos que también han sido dioses, caen espiritualmente, pero se quedan como paisanos comunes y corrientes. En el caso de ellos van a militar en las logias anticrísticas y comienzan pues a hacer sus perversidades. Los poderes que tenían antes para la luz los transforman en poderes demoníacos. Levantan, despiertan el famoso órgano condartiguador y todo ello. Ganan también iniciaciones, poderes negros. Allí en el libro La Revolución de Bel, del arcángel Samuel Ambeor, tenemos orientación sobre el aspecto. Y podemos seguir profundizando más en los libros y obras que recomienda allí el Avatara, y que él también lo ha estudiado. Y ese libro lo escribe de acuerdo también a sus investigaciones hechas en los mundos superiores de conciencia, investigaciones hechas en los registros akáshicos de la naturaleza, con su clarividencia, estados yinas y más. Ahora, los demonios anticrísticos obviamente son los causantes de la inconsciencia en el planeta. Hacen que el ego surja más en las personas, que se desarrolle muchísimo más. Y les gusta esclavizar a las personas en todo sentido, en el aspecto de salud, en el aspecto de amor, dinero, y obviamente en todas esas áreas ellos ponen falsos sistemas que esclavizan a la humanidad y al que se deja esclavizar, lógicamente. Pero a su vez tiene un aspecto positivo. Ya enseña el maestro Samuel Ambeor que en todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno. En medio del incienso de la oración se esconde también el delito, y en medio de las peores perversidades y maldades también existen virtudes y actos positivos muy camuflados, que el dormido o dormida no se da cuenta, pero la persona que va despertando obviamente se va dando cuenta de todos esos detalles. Los misterios de Santa María son impresionantes. Eunicio, el maestro Samuel Ambeor, se confunde también y piensa que Santa María es una demoníaca anticrística, así como otros iniciados han creído. Después el maestro Ambeor ya despierta más
y luego se entrevista con Santa María, que vivía en los mundos infiernos, en medio de los peores demonios existentes en el Averno. Entonces a su vez se entrevista con ella y se da cuenta que es una maestra de las logias blancas. Le lleva astralmente a dimensiones superiores y obviamente le pone ante su padre espiritual y se da cuenta que era una maestra de las logias blancas, de Dios manifestado e inmanifestado, que su padre espiritual le mandó a los mundos infiernos para que haga un curso de magia y aprenda a diferenciar entre lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Pero Santa María en esas regiones no peca, es una maestra que es muy respetada por los demonios más terribles del Averno, obviamente, y la respeta mucho, y ella es un ser de las logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado. O sea, ella también maneja los misterios de Cristo, Satanás de Dios, los misterios de Cristo, Lucifer de Dios. Entonces luego rectifica el avatar. A su vez, en el caso de los bonzos y dugpas hay una gran diferencia entre ellos. Los bonzos son maestros, maestras de las logias blancas de Dios manifestado, y en el caso de los dugpas sí son magos negros, porque enseñan pues la fornicación y no les interesa, no practican la eliminación de los egos. En el caso de los bonzos, ellos sí practican los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer transmutatorio, la virtualización y obviamente la virtualización y la misma muerte del ego, y la dramatización, obras positivas por la humanidad, lo más exaltado del sacrificio. O sea, son de logias blancas, pero tienen dentro de su logia sus respectivas órdenes como logia. Tenemos el caso de los paramitas de Oriente, que ellos no les cuadra las estructuras de ciertas logias blancas mismo, organizadas en sedes institucionales, por ejemplo. Entonces ellos también tienen su sede de logias blancas, pero muy diferente, porque son revolucionarios en el sentido más completo de la palabra. Es decir, a los paramitas pues no le va a poder dentro de las mismas logias blancas encuadrarles en ciertos falsos sistemas de ciertos sutiles dogmas. Por ejemplo, si ellos le dicen que no tienes que comer carne porque te vas para el infierno, ahí mismo le hacen un buen banquete con mucha carne, con mucho asado, y se lo comen. Si le dicen allí, por ejemplo, que no tienes que tomar trago, ahí mismo, por ejemplo, sacan su botella de ron, ponen unas 3 gotas de botella de ron en un galón de agua y se te lo toman en la cara y te brindan. Porque ellos están más allá de dogmas, de falsos prejuicios y un montón de cosas. Ahí quieren ponerle ciertos dogmas, fanatismos de que la persona célibe dice que no tiene que tomar pareja, allí mismo pasarán con sus 2 o 3 enamoradas o novias por la cara de la misma persona que le quiere encuadrar en sus falsos dogmas y fanatismos. O sea, ellos más bien practican la sabiduría del amor universal, de Krishna, del rey David, de Adán con sus 2 esposas, del rey David con sus esposas y siendo casado, y también tenía enamoradas novias y amores tántricos, y seguía con su matrimonio. En el caso de los paramitas, por ejemplo, pueden ir por allí con una cajetilla de cigarrillos tranquilamente allí, que le vean mismo. Y si personas que están en mismas logias blancas con sus falsos prejuicios se espantan, se escandalizan, allí mismo en la cara les pueden sacar la cajetilla que está vacía, no está con cigarrillos, sacan unas monedas, o sea, ha sido su monedero, cajetilla de cigarrillos pero vacía, y le dejan regalando a un mendigo unas cuantas monedas. Desestructuran todo lo que esté estructurado en las mentes de las personas, incluso de logias blancas mismo. Y hacen ciertas cosas para que los critiquen mismo. Cuenta que en Oriente cierto maestro de logia blancas hacía cosas extrañas, como que se ponía a gatear, ya siendo adulto, y se ponía a gatear por la de sus discípulos y discípulas. Y en medio de todo ello, y a tantas cosas que hacía así raras, le pregunta a uno de sus discípulos, y le dice: maestro, bueno, ¿usted por qué hace todo ese tipo de cosas? Y le dice: bueno, estoy buscando ratas de laboratorio. Lo que pasa es que cuando le criticas a un maestro o maestra de las logias blancas, que realmente está practicando sus 3 factores y haciendo meditaciones para eliminar el ego, la persona que le critica y le ve los errores y le dice de frente, por ejemplo, entonces automáticamente los egos de aquel maestro, maestra espiritual que está eliminando, pasa a otra casa psicológica. Eso se llama tragar
o comerse estiércol psicológico de las demás personas por andar con esos egos de gallina, egos de chisme, egos de criticadera. Entonces aquellas personas están con esos egos eliminándolos, ya listo para meterles fuego energético sexual en la fragua de Vulcano. Pero a su vez, si es que hay comedidos, comedidas que les gusta criticar, entonces ahí mismo dejan que les critiquen, no reaccionan, a su vez no les importa lo que les están diciendo y a su vez botan esos cascarones, esas pulgas psicológicas, ese estiércol psicológico para que se lo trague la otra persona que le gusta vivir criticando. Entonces por ello optan a ver si se ganan un grado de karma aquellos maestros al hacer eso. Pero si en el caso de ellos no pecan, no cometen ningún error, entonces no se van a dar karma. Pero si se les pasa la mano, por ejemplo, alguien quiere seguir la gnosis de los paramitas y está intentando ahí con una botella de ron. Listo, pones 3 gotas en un galón de agua, te tomas toda la noche, baila. Bueno, no toda la noche, sino parte de ella, te diviertes y todo aquello. Pero si de allí vas a caer en la tentación y en los egos de borrachera, y termine borracho, pues ya levantó y resucitó su legión a causa de la borrachera. O sea, allí se le pasó la mano y se generan terribles karmas duros y resucita la legión. Si hace las cosas perfectas, sin pecar, tipo Santa María, entonces se va a generar dharma. Bien, esos son misterios que nos da el maestro Samuel Ambeor también. Profundizad más. Pero ahora veamos las cosas positivas que hacen los demonios del Averno. Los magos negros, los peores, los anticrísticos. En el libro La Revolución de Bel, orienta el maestro Samuel Ambeor que a Yahvé, el ángel Dios caído, que es el principal patrón de los demonios en el planeta, anticrísticos, dice que le van a dar cuerpo físico allá en la edad de Capricornio, o sea, esta edad de Acuario que comenzó el 4 de febrero de 1962, entre 2 y 3 de la tarde, durará esta era 2100 y pico de años. Luego inicia 2100 y pico más de años, la era de Capricornio. Al final de esa era le van a soltar, le van a dar cuerpo físico a Yahvé. ¿Dónde está ahorita? Está encarcelado con legiones de demonios en ciertos infiernos de la luna, pero no están siendo desintegrados aún. Y la ley divina, ¿por qué no les desintegra todavía si son demoniazos terribles? O sea, el mago negro, la maga negra es el ego que ellos han creado. De ahí, Yahvé, Moloch, Andramelech, Lucifer y todo aquello son nuestros hermanos en chispa divina que están encarcelados dentro de esos demoniazos, mago negro, magas negras, que ellos mismos han creado. Y esas chispas divinas encarceladas en su ego han decidido desviarse para las huestes anticrísticas y comenzar a guerrearles a los dioses diosas, sus antiguos colegas de las logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado, o sea, los ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, etc. Pero a su vez, Yahvé, Moloch y todos ellos en chispa divina, obviamente son nuestros hermanos conscientivos, pero que están en sus perversidades y generanse cada vez más karma, más archikarmas, más karmasayas, más carboduros y todo aquello. Pero ahora pregúntate, ¿por qué les va a dar la ley divina cuerpo físico? Si cuenta el maestro Samuel Ambeor que al famoso Hitler, que hizo a su vez el prioste de la Segunda Guerra Mundial, ya está en los mundos infiernos en la involución. Pero Yahvé es peor que Hitler, pues. ¿No? Que viene haciendo perversidades millonadas de años en el planeta, desde la Lemuria y más. Entonces, visto así a la luz de una lógica superficial, no se debería merecer cuerpo físico y parecería hasta injusto que le den cuerpo físico allí en la edad de Capricornio. Ya tiene ganado el cuerpo físico, se arrepienta o no se arrepienta. Ahora cuando le den, oriente la Avatara, que están esperando a ver si allí se rectifica, va a ser un soldado, cuenta. Si no se rectifica, entonces ahí sí rodará por los mundos infiernos junto con los demás magos negros anticrísticos, magas negras de diferente color de piel que les den cuerpo físico, y en los mundos infiernos nuestro Señor el Cristo Satanás los destruirá a los magos negros, magas negras. ¿A cuáles? A los egos de ellos, pues. De ellos, ellas, o sea, podilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias más, 12 demonios más que han creado y los han reforzado en millonadas de años. Pero ¿qué hará Cristo Satanás junto con la Madre Virgen Gateproserpina en los mundos infiernos? Va a rescatar primero a nuestros hermanos en conciencia, o sea, Yahvé, a Moloch, Andramelech, Lucifer, Lucífugo, etc.
Ya rescatados como chispa divina, entonces tienen que destruir, mecharse, pelearse, acabar, transformar a polvadera cósmica todos esos egos que han creado de millones de años. A su vez, todos los poderes que han tenido, antes que eran dioses y cayeron espiritualmente, se les disuelve y quedan únicamente como una chispa divina. Aquellas chispas divinas vueltas resurgirán por reino mineral, vegetal, animal, llegarán al reino humano lunar y proseguirán otro ciclo de 108 vidas. Y a ver qué se hacen, ángeles, sombras o demonios. ¿Veis? Entonces, ¿tú para qué te vas a pelear con Yahvé? ¿Para qué te vas a pelear con Lucifer, con Moloch, Andramelech? Ya se peleó el arcángel Samael Ambeor, ya los encarceló en el infierno. Desde allí ellos siguen, astralmente no pueden dirigirse a donde quieran, están presos. Pero a su vez telepáticamente pueden comunicarse con quien quieran y hacer más discípulos y discípulas, obviamente. Pero en medio de todo ello, aquellos terribles dioses caídos, caídas, se han generado mucho dharma para que les dé la ley divina otro cuerpo físico. Si no, ya era que los destruyan a Sepum. Cuenta el maestro Arguchinis que le hace una pregunta al maestro Samael Ambeor: ¿quién es más poderoso, Dios o el demonio? No le contesta. Después le pregunta de nuevo y le dice: pues Dios. Entonces, ¿por qué Dios no destruye a esos demonios? El maestro le responde: porque los necesita, es decir, les son útiles. Hermes Trismegisto, en sus principios herméticos, nos da a conocer mucha sabiduría en esa ley del mentalismo, polaridad, causa y efecto, ritmo, vibración, genealogía y más. Imagínate si no hubiera demonios tan perversos, como se hubiesen levantado y fogueado los dioses más poderosos como Michael, como Samael Ambeor, como Vishnu, Brahma, Shiva, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, quienes pusiera su opuesto. O sea, esto es como dos equipos de fútbol, por ejemplo, para ver quién es el mejor. Entonces, de en medio de todo esto, van saliendo los mejores de las logias anticrísticas, o sea, los más perversos, los más sabios, inteligentes en el mal, que toman la misma gnosis de Dios, pero la dirigen para el mal. Y a su vez van saliendo los más exaltados de las logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado, que toman la gnosis, o sea, la sabiduría también, para lo positivo, para las revoluciones de conciencia, y nos ayudan a todos nosotros, la humanidad. Y en medio de todo eso hay un grupo que es la humanidad común, que no quiere autorrealizarse, los varones y mujeres sombras, que no quieren ir para las logias anticrísticas a hacerse magos negros, magas negras, ni para las logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado. Pasan neutros, o sea, son tibios. Medio pecan, luego se arrepienten, van a un culto religioso, luego siguen medio pecando, luego siguen ese sistema, son tibios. Pero otros muy diferentes son los que ya se designan para las logias blancas y para las logias negras. Entonces, en medio de esos dos bandos, la guerra más terrible es en el sexo. Quienes eyaculan la energía sexual, obviamente son en parte fichas sombras, que los utiliza ya la ley divina, las logias blancas, para ciertos planes en el planeta, ponerlos tal vez de presidentes, puede ser de un alcalde o de un dirigente de una religión, de una iglesia, o un partido político, etc. Pero a su vez las logias negras también utilizan esas fichas y les van manejando. Y a su vez las logias blancas y la ley divina de Dios manifestado e inmanifestado utiliza fichas de logias negras y fichas de logias blancas, y también personas que no quieren autorrealizarse, personas lunares, sombras, porque no tienen trabajo con energía sexual. Y en medio de todo eso se desenvuelven sus dramas en las humanidades, con sus 7 razas, y cada una con sus 7 subrazas, y cada raza con sus 4 edades: oro, plata, cobre y hierro. Y de todo ello va saliendo un grupo selecto para las logias blancas de Dios manifestado y manifestado, y otro para las logias anticrísticas. Y quienes no quieran autorrealizarse, pues pasará para todos mismos, ya sea por ejemplo un dios caído, que le sigan dando cuerpos y todo aquello, y no quiere autorrealizarse, pasará los 3000 ciclos de 108 vidas, ved allí el libro Soy Infierno, Diablo y Karma. Y si en la última existencia no quería autorrealizarse, pues igual rodarán los mundos infiernos,
quedará como chispa divina y pasarán para ser un elemental común de la naturaleza, o sea, sin maestría. En el caso de Moloch, imagínate, ya ha sido 7 veces Dios, o sea, tiene una gnosis impresionante, una sabiduría extraordinaria. ¿Qué hiciera allí un rey Salomón? Obviamente lo conjuraría en el nombre de Cristo y Dios, y con ese poder que le da Jehová, lo conjuraría a él, a un Yahvé, a un Lucifer, a Andramelech, y él con el elixir de la amistad sacaría toda la sabiduría que está botada en el piso. Entonces, con su humildad sabiamente manejada, guardaría toda esa sabiduría, esa gnosis de cámara 33 y más, y ya tuviera la sabiduría de los dioses más exaltados, que para que le den esa sabiduría tuviera que escalarse a ser un dios creador de universos o más, mundos de materia y antimateria. Entonces se le pasaría muchísimo tiempo. Pero a su vez, por el otro lado, legalmente también tiene ya la sabiduría. ¿Por qué? Porque tiene el poder de la teurgia de la magia, conjura a los demonios en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, Satanás, Cristo, Lucifer de Dios, en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristo, humanidades, en el nombre de un arcángel Samuel Ambeor, Michael, Jesucristo y más. Entonces, ante eso, aquellos demonios del Averno, o sea, los egos que tienen ellos, pues se los domina y a su vez se hacen amigos de esa chispa divina. Y también pueden hacerse amigos de los mismos egos de los magos negros anticrísticos y comienzan, obviamente, en conversas, en diálogos, a tener información selecta de la misma gnosis que tienen ellos, pero que la tergiversan para sus perversidades. ¿Veis? Entonces, esos son los misterios de Santa María. Vemos que Yahvé, por ejemplo, ángel Dios caído, antes de proseguir, obviamente, jamás te vayas a hacer pactos con ellos, porque no te conviene, te van a esclavizar desde astralmente o incluso físicamente. Pueden llevarle a la persona con cuerpo físico, como cuenta el maestro Samuel Ambeor, y que le sirva ya en ciertos infiernos o dimensiones que ellos se la pasan. Entonces no conviene los pactos, mejor es que seas libre. ¿Quieres pactarte con alguien? Páctate con la energía crística universal, con la Santísima Trinidad, con las energías de Christus, Lucifer de Dios, jamás con su opuesto. Con las energías de Cristo, Satanás de Dios, no con su opuesto. Pero allá cada persona verá quién quiere que sea su maestro o maestra. Los de las logias anticrísticas también tienen su personal discipular, pues, lógicamente. Y de las logias blancas de Dios manifestado también. Entonces le orientamos que vaya por los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y si anhela, pues imagínense, ahí están los más poderosos. Un Michael ha vencido a Lucifer y todas sus legiones de Luciferes. ¿Cuál es más poderoso, Michael o Lucifer? Obviamente que Michael. Samuel Ambeor ha vencido a Yahvé, a Moloch, a Andramelech, a Lucifer y más. Entonces imagínate lo que es un arcángel Samuel Ambeor, tanto el padre Samael como su bodhisattva Ambeor, que también es un ser cristificado. Pero vea usted, pues obviamente a dónde quiere definirse. Le recomendamos para los 3 factores, pero vea usted. Y si quiere ser persona común lunar que simplemente quiere observar estos dramas y guerras entre ángeles y demonios, pues igual libremente es. Ya orienta el maestro Samuel Ambeor que hay chispas divinas que no quieren autorrealizarse. Bien, ya comprendido esto, obviamente acordémonos que la gnosis es simplemente sabiduría, conocer, inteligencia, positivo gusto. Entonces la gnosis está en los cielos, los mundos y los infiernos. La gnosis la practica todo habitante existente en el planeta, sea fornicario o no sea fornicario. Por ejemplo, una persona que tenga un tantrismo negro, que eyacule en sémenes. Esa persona también es gnóstico en ciertas áreas de gnosis básica, porque esa persona paga el agua, paga luz, tiene su casa propia. Tener una casa propia es de gnósticos. Es responsable en su trabajo. Entonces eso se llama gnosis básica. Y obviamente él practica simplemente gnosis básica. Tal vez hasta va a un culto religioso o incluso lo lidera. Entonces es una persona de gnosis básica porque está practicando una sabiduría para traerse más salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva. No le interesa, no le llama la atención lo que es autorrealización íntima del ser, porque él no quiere ser ángel, no quiere ser un dios, diosa. ¿Quién le va a obligar? Pero tampoco quiere ser un demonio anticrístico. Simplemente quiere ser una persona pues que se la pasa allí en su
ciclo de 108 vidas, más bien generarse siquiera dharma, o sea, es útil a la sociedad. Entonces acordémonos que la gnosis también lo tiene, ya en este caso, como estamos viendo, los demonios más terribles del Averno. Ellos también tienen gnosis y practican áreas de la gnosis, por lo tanto también son gnósticos, pues lógicamente. Ya es una gnosis básica. Imagínense cuando se reencarna en el planeta y cuando la ley divina permite que se reencarne un demonio anticrístico. Aquel demonio anticrístico en el planeta practica gnosis básica y hasta algunos practican lo que es obras positivas por las demás personas, servicio, o sea, se ganan dharma, y algunos también hasta practican sacrificio por la conciencia y la humanidad. ¿Y por qué hacen eso si son demonios? Porque les conviene, obviamente, les conviene generarse dharma para ir canjeando ciertos pecados terribles que tengan. Entonces vea que la ley divina les respeta tanto su karma duro como su dharma. Ya el arcángel Samael Aun Weor va orientando que él obviamente tenía amigos, amigas de las logias anticrísticas. Entonces en este aspecto nos va contando él que obviamente él conversaba, dialogaba y tenía sus amistades de las logias anticrísticas. Ahí tenemos muchos casos, obviamente, que los mismos discípulos cuentan. Por ejemplo, una de ellas, que el maestro tenía un amigo que era mago negro de la logia anticrística, o sea, era un demonio terrible a causa de su ego que ha creado, pues, y se ha caído espiritualmente. Pero en este aspecto, el maestro incluso le llevó ante sus mismos discípulos, y cuenta que el maestro se fue a ciertas diligencias y los discípulos del maestro Samael Aun Weor se quedaron con él y le preguntaron. Bueno, él les decía, lo que les enseña Samael es a sí mismo, es real, o sea que no le está mintiendo el maestro Samael. Y ellos le decían, bueno, ¿y usted por qué no sigue las enseñanzas del maestro? Y le orientaban porque ya estaba definido, en este caso para las logias anticrísticas. Claro que podía él pasarse a las logias blancas de Dios, así como lo ha hecho Belcebú, Astaroth, que ahora son nuestros venerables maestros gnósticos de la gnosis de Dios y están en el camino crístico. O sea, ahora sí podemos invocarlos en el nombre del Cristo. Antes no, porque estaban caídos y demoniazos, pues. Entonces, en este aspecto, el maestro Samael da enseñanzas muy claves. O en otra, cuenta que la maestra Litelantes estaba en su casa junto con un discípulo, que hoy es el maestro Juan Khan, u Oscar Uzcategui. Entonces cuenta que se hizo sombra a mediodía por ahí, toda la casa, se hizo una sombra así, casi como que oscurecía. Entonces la maestra Literante le decía, no salgo para allá afuera. Y el discípulo también le dijo, pues no salgo. Bueno, pasó eso y después llega el maestro Samael, entra a la casa y el discípulo está observando. Llega a la sala y comienza a hablar solo. Bueno, ya pasa esa situación, luego se acerca el discípulo y dice, maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué usted estaba hablando solo allí? Y le dice, mira, yo no estaba hablando solo, sino estaba hablando con mi amigo Andra Melech. Bueno, no sé si le dijo amigo o no amigo, pero estaba hablando en sí con Andra Melech. Lo que pasa es que me lo encontré en la calle, se encontraría, el otro llegó astralmente, o cómo sería la situación, porque acuérdate que Andra Melech, cuenta el maestro en esos tiempos, que tenía cuerpo físico. Entonces cuenta allí que en este aspecto le dijo el maestro, mira, acá no conversamos, vamos a mi casa y allá en mi casa sí vamos a dialogar. Entonces, dicho y hecho, luego llegó el maestro a la casa y estaba conversando el maestro físicamente, Samael Aun Weor, y en el caso de Andra Melech estaba en su cuerpo astral allí en la casa. Entonces la llegada de Andra Melech hizo una sombra total que se dio cuenta la maestra Litelantes y también el discípulo, ¿veis? Entonces, otro caso cuenta que ciertas amigas brujas que él tenía, entonces ellas, por ejemplo, en el segundo piso de su casa, de la casa que alquilaba, llegaban y entraban. Dice que venían en forma de nahualismo, como ciertas aves, y se posaban allí en la ventana de la casa, y luego entraban al cuarto y se transformaban en unas damas totales.
Y el maestro conversaba normalmente con ellas, eran sus amigas brujas. Bueno, en medio de todo ello, después conversó con la maestra literantes y la maestra le orientó que mejor no traiga ese tipo de amistades a la casa. Cuenta que desde allí pues ya les orientó que mejor allí no se veía. Entonces esos son misterios de Paramitas, misterios de Cristo Lucifer, Samael Ambeor, misterios de Cristo Satanás, Samael Ambeor, obviamente misterios del divino Daimon, Samael Ambeor. Esos son misterios de esa enseñanza gnóstica de Santa María y más. Bien, obviamente tengamos muchísima precaución porque al hablar con un mago negro, una maga negra, obviamente aquellas personas, por eso su nombre es magos, magas negras de diferente color de piel, saben para dónde apuntan el verbo, la palabra y sus actos mismos en el sentido más completo de la palabra. Imagínate una dama bruja o varón brujo, o ya mago negro o maga negra, ellos con sus poderes pueden utilizar todos los elementales que están alrededor para lo que ellos quieran. Imagínate si a una bruja o brujo le permites que barra a tu casa. ¿Y por qué les ponen la escoba? La escoba tiene que ver con falo, pues, sus órganos sexuales, y tiene que ver con ciertos tantrimos negros que ellos utilizan magia sexual. O sea, no es que la bruja monte en escoba y se va volando por los aires, eso es simbólico, alegórico, de que vuelan, vuelan. Cuenta que algunas de México dejan media parte de su cuerpo colgado en ciertos lugares y ellas salen con su otra mitad de cuerpo volando. Dice que ellas existen únicamente en México, a ver si hay en otros lugares más. Entonces obviamente ellos también saben misterios de manejos de energía sexual, saben muchas cosas, y de ello también van emergiendo más poderes de ellos. Entonces vamos a analizar ciertos actos positivos de ellos, producto de sus virtudes. Imagínate, producto de sus obras positivas, hasta de algunos sacrificios por la humanidad que lo hacen, y poder de su propia energía sexual. Los magos negros, magas negras practican cierto sistema de transmutación también, y ellos para crear cuerpos solares, ellos guardan castidad también unos cuantos años y practican la magia sexual sin derrame de energía sexual. Entonces ahí tienes virtud pues de ellos, son más castos que una persona común y corriente, de personas que incluso son líderes de iglesias, por ejemplo, líderes de cultos religiosos u órdenes esotéricas, que siempre tienen el acto sexual con tantrismo negro, eyaculando la energía sexual, desgastando, desenergizando sus cerebros. Vuelta a un mago negro o maga negra, ellos saben el poder de los millones de espermas en séminis en el varón y de la mujer de sus millares de óvulos y su enséminis, y lo transmutan también esa energía. Si es que transmutan la energía unos cuantos años, pues son bendecidos por Dios, pues, porque están siendo ahí más castos, y ante la ley divina se están ganando cierto grado de dharma, porque no están solo eyaculando la energía sexual en el acto sexual. ¿Veis? Encima de ellos, si ese mago negro o maga negra ha establecido un matrimonio, entonces esa persona también tiene dharma también por por dar un ejemplo de matrimonio hacia la humanidad. ¿Y qué tal que ese mago negro o maga negra reencarnado siga con ese matrimonio por el resto de la vida también? Un ejemplo de persistencia. Y ahí está dejando un ejemplo de magia blanca, siendo demonio anticrístico y mago negro, pero deja un ejemplo de magia blanca para la humanidad. Otra cosa ya sería el caso del conde Drácula, que le boxeaba, le pegaba cuenta casi todos los días a su pareja. Obviamente después muere, e incluso después ya de sepultado sale, porque tenía poderes, y saca el cuerpo entre la cuarta dimensión y buscaba a la pareja para también seguirle maltratando físicamente. Ya el caso era extremado, que la esposa comunica a los sacerdotes de allí, que eran de la católica romana, y ellos ¿qué hacen? Entonces una comitiva, junto con otras personas sería, para en el camino que venía, Drácula cuenta que él venía en un carruaje, querían allí interceptarle, y a la vez pues para hacer ciertos conjuros a que muera. Total, el conde Drácula con sus carruajes iba sobre ellos.
esta anécdota la cuenta el maestro Samuel Ambeor. Entonces, ¿qué hicieron después? Fueron a la sepultura, abren la sepultura y vieron el conde Drácula, su cuerpo intacto, pero bañado en sangre. Y era como una piscina de sangre dentro de ese féretro. Se alimentaba de sangre y de ciertas energías vitales de sus víctimas también que tendría por otro lado. Entonces allí viene que le clavan la estaca, pues, una estaca y la famosa cruz, y obviamente ahí sí muere totalmente ese cuerpo y ya no puede hacer sus andanzas en ciertas situaciones de que sacaba el cuerpo por entre la cuarta dimensión. Allí dejó pues Drácula un ejemplo total de magia negra, obviamente, y se generó terribles karmaduros. Pero hay otros magos negros, magas negras, que tienen muchos matrimonios ejemplares en el planeta. Entonces ahí están dando ejemplo de qué, hasta incluso de ciertos grados de matrimonio perfecto, pues lógicamente. Ahora, cuando ellos transmutan su energía sexual y se retiran sin eyacularla, pues son castos. Y esa castidad la ley divina les registra en sus libros de la vida. O sea, cuenta, hoy tuviste la relación sexual y te retiraste como casto, dharma para ti. En el caso de cuando eyaculan la energía sexual, listo, grados de karma de acuerdo a la magnitud de la falta. ¿Veis? Ahora, si ya se desbandan en adulterios, obviamente en ese caso, karmas, traiciones, karmas. Pero estamos viendo, enfocando ahorita los actos positivos y virtudes de los demonios anticrísticos, de los más perversos del Averno. Vemos el caso de Yahvé, cómo se ganaría pues el derecho, siendo tan perverso en el planeta, de ganarse el derecho de ya tener reservado un cuerpo físico para la edad de Capricornio, que le van a dar, si arrepiento o no se arrepiento. El cuerpo físico ya se lo ganó. ¿Y por qué? Porque ha servido de un opuesto impresionante para que grandes dioses de las logias blancas se levanten a Dios manifestado y manifestado. O sea, les ha armado un gimnasio psicológico y hasta físico y de fuerza y de todo impresionante a los dioses de las logias blancas. Y por ello se ha ganado grados de Dharma y le van a dar también un cuerpo físico. Veis que la ley es justa y misericordiosa, pero acuérdate que ley es ley y la ley se cumple. Por los karmas duros que se ha generado también, obviamente en ese aspecto ya le han hecho pagar en parte. Cuenta que el arcángel Samuel Ambeor, por órdenes de Jehová, por órdenes de la ley divina, la Santísima Trinidad y más, le crucificaron a la inversa, porque él también fue parte de esa autoría de la crucifixión del Maestro Jesús el Cristo. Entonces ahí pagó karma en el mundo astral. ¿Ve? Pero debe mucho más karma. Pero a su vez también analizamos que la ley divina le va registrando también karma por ciertas cosas positivas que ha hecho en el planeta. Ahora vemos otro caso del famoso lucífugo, que la gente le tiembla al sacro dinero por ciertas anécdotas, por ejemplo, bíblicas, que te orientan que en esa salida de Egipto hacia la tierra prometida, cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley, entonces se demora, cuenta un poco más, y acá el pueblo aprovecha, pone toda la parte de su oro y hacen un becerro de oro y comienzan a adorarlo. Entonces luego Moisés baja y se pone un poco molesto, muy molesto también, y cuenta hasta que rompe las tablas de la ley. ¿Tú crees que va a coger y romper de una vez ahí lo que Dios mismo le manda escribiendo? Y él toma y lo rompe en su ira y lo acaba. Le endozan ciertas cosas falsas a Moisés, pues lógicamente es fácil anotar algo y decir esto mandó a decir Jehová y eso es todo. Claro, cualquiera puede hacer lo mismo. Si Jehová manda unas leyes registrado en piedra, pues eso tiene que estar, y tuviera hasta los mismos tiempos de hoy como una reliquia, un museo, porque es letra directa de un Dios, y jamás un maestro espiritual, discípulo de él, va a tomar y va a destruir todo aquello. Ello es simbólico. Lo que pasa es que Moisés, ante el Señor Jehová, pues informa que el pueblo estaba en un estado psicológico, tal vez como el que estamos hoy, la humanidad del planeta Tierra, y que sea más flexible con los mandatos, que no son 10, sino eran 22. Entonces le pide, ¿no es cierto?, en misericordia, como Cristo Moisés, que dé algo un poco más flexible de acuerdo a la situación que se estaba en el entonces. Entonces ya listo, tome 10, que cumplan esto. Los otros 12 tienen que ver también, en total, los 22 mandatos divinos,
tienen que ver lógicamente con los 22 tarot, arcanos del tarot egipcio, enseña el maestro Samuel Ambeor. Entonces, en este caso, hay que adorar al famoso becerro o no hay que adorar. Si te remontas a la liturgia sagrada, por ejemplo, que tenemos en otras cámaras, y que eso está en el libro para la humanidad del libro egipcio de los muertos, ahí tienes rituales que lo hacemos en otras élites, tanto en la gnosis samariana como en la gnosis rosacrucista. Tienes también el libro de Aleister Crowley, el libro de la ley, tienes los rituales también. Y obviamente lo más exaltado en la sabiduría litúrgica que da el arcángel Samuel Ambeor, que él también estudia aquellos libros, se investiga en dimensiones superiores y más, y nos plasma aquellos 7 ritos también. Bien, entonces allí, en esos rituales sagrados, dice que nosotros los gnósticos, samarianos, crísticos, adoramos al ternerillo o kabir, o sea, ese famoso becerro que vuelta están hablando por allá. Entonces, ¿se adora o no se adora al famoso becerro? Y estamos hablando que allí eso está ubicado en la liturgia sagrada, que se lo repite siempre. Entonces, ¿dónde queda eso de que Moisés ahí los amonestó por estar adorando al famoso becerro, que venía de una tradición de ¿dónde? De Egipto. Y que Jesucristo también fue a aprender la gnosis egipcia y que también adoraba al ternerillo o kabir. Y más, obviamente adoraba al dios Cristo Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Hermes, y se prosternaba también ante ellos y también ante Jehová, porque Jehová es un rey representante de este universo. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, esos falsos ídolos, esas falsas imágenes, nada tiene que ver con un cuadro que tengas de Jesucristo resurrecto y lo ubiques en los altares. Nada tiene que ver con los misterios de la Madre Virgen Naturaleza Superior, o Madre Virgen Espacio, o la Madre Virgen María, también Madre Jesucristo, y lo ubiques en altares. Entonces ciertos dogmas y fanatismos religiosos comienzan a destruir esos cuadros y quieren que, basados en que no se adore imágenes, no tengan ni un cuadro. O sea, quieren quitar el rostro, la escultura, la imagen de un Jesucristo, de un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna sobre la faz de la tierra. Eso es lo que quieren las huestes anticrísticas y los egos de aquellas personas, mal manejo de virtudes, falsas personalidades, y que la misma logia anticrística mal programa a las personas por medio de egos, falsa personalidad y mal manejo de virtudes de ciertos dirigentes con excepciones. Esos cuadros, retratos, imágenes, esculturas, hay que hacerlos en todas las ciudades, Dios mediante, en todos los países, en todos los continentes, para que y las futuras generaciones, en siglos y milenios, vean pues que se han reencarnado y han nacido y se han levantado a dioses, y otros han nacido como dioses en el planeta, dioses inefables de Dios manifestado e inmanifestado, y que quede obviamente sobre los altares de las iglesias, sobre los altares de los ashram, templos, etc., un ejemplo de aquellos seres superiores que no están muertos, sino viven allá en los mundos superiores de conciencia. Y si de aquellos que han muerto tenéis las cenizas de ellos, entonces esas cenizas júntala con cemento, con yeso y más, y esas esculturas de ellos. Haz una consagración con los dioses del fuego, tierra o aire, y que ese espíritu y fuerza de aquellos maestros esté allí, porque ahí está parte de las cenizas, que es un oro especial de esos cuerpos de ellos que eran oro y diamante porque hicieron su obra espiritual con la praxis de los 3 factores. Y que eso quede de un ejemplo a la humanidad, un ejemplo de logias blancas a seguir. Lógicamente, la logia anticrística quisiera que saques todas las imágenes, cuadros de un maestro Jesús, Vishnu, Brahma, Shiva, Samael, Lakshmi, y que mejor pongan los cuadros de ellos, pues lógicamente, que eso no conviene para la conciencia de la humanidad. Pero habrá personas que quieren hacerles templos a ellos. Eso ya es decisión de cada ellos. Pues lógicamente serán sus discípulos, discípulas. Y tendrán que dar cuentas allá ante la ley divina. Bien, sigamos analizando las cosas positivas que hacen los peores demonios del Averno. Tienes en el caso de Lucífugo, que hace el famoso dinero. Antes de ir para allá, tú puedes adorar al sacro dinero.
El dinero es algo sacro. Claro que tiene ciertas bacterias y algunos virus porque va pasando por las manos de tantas personas que las manos están sucias. A causa del polvo, a causa de tantas situaciones, se ensucia. Entonces, en ese aspecto, el dinero pues tiene físicamente una parte de suciedad, incluso virus, bacterias. Sería mejor lavarlo que haya un papel tipo plástico, moneda, para lavarlo. Y en el caso de las monedas, si puedes lavarlo a que quede limpio, puro. El dinero, obviamente, lo ha puesto Dios mismo por medio de sus hijos, hijas, por medio de sus fichas. Y se ha valido, puede ser también por ciertos egos, incluso de ciertos maestros espirituales. Puede ser por un lado de logias blancas o por otro lado de las logias negras anticrísticas. El dinero es de Dios y Dios no rechaza, no odia su creación, porque el papel, ¿de dónde sale? Allí tenemos, mira, una parte de un árbol de papel, lo tenéis allí al fondo. Ese árbol de papel, ¿quién lo hizo? Dios, pues. También, todo el papel que vemos sale de las plantas, de los árboles. La semilla, ¿quién hizo? Dios. Entonces, obviamente, el papel es de Dios. Mediante esa sabiduría e inteligencia que da la humanidad, tenemos todos esos papeles tan extraordinarios que sirven para varias actividades en el planeta. La semilla, ¿quién hizo la semilla? Dios y sus hijos, los dioses diosas. Por lo tanto, el dinero es sagrado porque emerge del papel, pues lógicamente. Y más sagrado es, por lo que vamos a ver, en este aspecto, por ejemplo, la moneda. ¿De dónde sale la moneda? Ya vimos, tiene un aspecto de suciedad por estas situaciones. Mejor sería lavarlo, higienizarlo, eso continuamente para que eso no contamine con virus, bacterias a la gente. Pero en este caso, ¿de dónde es el hierro? ¿De dónde es el cobre? ¿De dónde es el estaño? Estaba en la Madre Virgen Tierra, Dios Madre. O sea, es parte de Dios y Dios mismo lo creó con sus hijos, los dioses diosas. Que eso se plasme en esas monedas bellas, hermosas, que antes eran directamente de oro, luego de plata y ahora de hierro, de estaño y más, pues eso es algo sacro, algo bendecido. Y tienes arte, ciencia, filosofía, y ahí tienes gnosis, obviamente, una gnosis básica. Las logias anticrísticas, por un lado, han enseñado que odies, tengas venganza al dinero. Y las logias blancas de Dios, por medio de ciertos egos de maestros que aún han tenido falsa personalidad y mal manejo de virtudes, también ha incentivado para que la gente odie el dinero. ¿Para qué? Para que la gente quede pobre económicamente. A su vez, para que dentro de ellos creen un rechazo hacia un bienestar, hacia comer bien, hacia vivir bien, hacia tener sus lujos, hacia tener todo lo que necesitas para vivir en este planeta. Y quieren más bien que vivas carcomidos en la salud, en el amor, en el dinero, en la prosperidad física conscientiva. Eso lo quiere la logia anticrística y los egos, incluso de cierto maestro, maestras espirituales. Y si algún maestro, maestra espiritual dentro de la gnosis samariana o en la gnosis universal, en general en el planeta no ha tenido dinero o prosperidad, no es porque Dios quiera tenerlo en esas circunstancias. Es a causa de sus terribles karmas, karmaduros, karma yogas que se ha generado en las vidas pasadas. A causa de su pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, que han creado en otras vidas y han pecado incesantemente en contra de ellos mismos y de las humanidades. Consecuencias, se generan terribles karmas duros a pagarlos. Consecuencia de eso, no tienen salud, no tienen amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva. Hay ciertos karmas que incluso para los maestros espirituales son casi imperdonables pagarlos. Solo la misericordia de Jesucristo, y por ello eso fue parte de su crucifixión, por ello lo permitió para entregarnos su libro del Pistis Sophia, capítulo 141-142, donde te perdona pecados de fornicación, o sea, de eyaculación del ensémenes, pecados de fornicaciones verbales, mentales, emocionales también, pecados de adulterio y muchos más, o sea, karmasayas y más. Entonces ese ritual practicado con práctica los 3 factores y el decálogo, los 10 mandatos, levanta a la persona todas esas desgracias, esos karmas, karmas duros, karmasayas, ante los tribunales de la ley divina. Con la ayuda de la Madre Divina quedas en tablas, quedas sin karmas, pero eso hay que practicarlo, obviamente, eso no sirve solo teorizando, lo practicas con santa unción y una conducta recta en la vida. ¿Y por cuánto tiempo lo practicas? Por el resto de la vida.
Para eso se crucificó Jesucristo y pasó sus procesos de muerte y resurrección. Tomad, es vuestro. Pistis Sophia, capítulo 141-142. Aquel libro que nos comparte también el maestro Samuel Ambeor acá, y que es un libro de dominio mundial. O sea, todo habitante en el planeta debe tenerlo en su casa. Es un libro de Jesucristo después de la resurrección. Estamos en Pensula Isrenio. Y este Pensula Isrenio, pues, es despertar, nos despierta. Bien, continuando. Entonces, el dinero es sagrado y Dios bendice a la persona que tiene más dinero, más monedas, más billetes, etcétera, porque eso es sagrado. Es sagrado porque ese dinero es parte de tu energía sexual, de tu energía emocional, instintiva, tu energía motriz, plasmada en aquello llamado dinero, que es sacro dinero. Allí está concentrado tu Dharma. Si tú tienes harto de ello y con ello te has comprado por ende casas, tierras, medios de transporte, vives súper bien, es porque tú eres una persona muy dármica, o sea, no has sido tan pecador extremado en vidas pasadas. Hay muchos discípulos que en cuestiones materiales económicas han superado a nuestros mismos maestros. Pero se debe a que aquellos discípulos que tienen mucha prosperidad y que también están en la iniciación no han sido en otras vidas pecadores extremados. Han estado en alguna religión, tal vez estaban también en práctica de su autorrealización. A su vez, ayudaron mucho a la humanidad, o sea, no se dedicaron a la borrachera, el trago, el burdel, el degenero, matar gente y un montón de cosas, como muchos maestros de las logias blancas que han estado caídos en otras vidas lo han hecho. Ya orienta el maestro Samuel Ambeor, los bodhisattvas caídos son peores que los demonios del Averno. Por eso se ha generado en este caso terribles karma duros. Entonces algunos discípulos y discípulas del mismo maestro Samuel Ambeor, por ejemplo, han sido personas más rectas en otras vidas y se han generado muchísimo dharma, obviamente. Ya veis los lujos que tenía Ambeor, el bodhisattva, cuando fue Julio César. Ahí se generó muchísimo dharma, vivía súper bien, pero eso le costó campos de batalla, guerriadas. Pero a su vez el dharma que le quedó de allí lo cosecharía en las futuras existencias, pero después ya se le acabó el dharma. Y el problema es que no siguen generando dharma. Si ves el caso de Job, Dios no es que esté allá en simplemente apuestas con el demonio para ver si su discípulo le es fiel o le es fiel. Entonces para eso no eres discípulo de aquella persona que está cayendo en un masoquismo y en una injusticia. La realidad es que el Señor Jehová permite que se dé eso porque va y revisa los tribunales de la ley divina y se da cuenta que Job tenía mucho karma duro de otras vidas que pecó a causa de su ego. Entonces allí sí acepta obviamente y le cobran al ego de Job sus karmas. Job estaba en su proceso de 3 montañas. Y en este caso no tenía el ritual del Pistis Sophia de Jesucristo, pagó en pellejo. Mejor es pagar con amor, con buenas obras, pero hay algunos karmas duros que son casi imperdonables y incanjeables casi para mismos maestros, como vimos ese caso. Entonces le tocó pagar así. Luego, por suerte, el cuerpo le soportó y no lo perdió. Luego, Dios obviamente, como ya él se va generando más dharma porque está haciendo sacrificio por la humanidad, le llega mucha más prosperidad. Y la tiene, porque ya se generó dharma y sigue aumentando las bendiciones, ya no tiene karmas duros. Bien, entonces en estos casos ya entendemos que el dinero es sagrado, es producto de tu energía sexual transmutada allí. La riqueza, prosperidad que tienes es producto del dharma que tienes allá, por ende sacro es sagrado. Si Jesucristo orienta que un rico no entrará al reino de los cielos y aclare el avatara, que es el rico en ego, el rico, el millonario en odio, en rencores, en pereza, en orgullo, en falsa personalidad, en iras y un montón de cosas más. El millonario en karmas duros, el millonario en falsas personalidades. Pero no te está refiriendo al rico ganada su riqueza en conciencia. Si tú eres rico y tienes tus empresas y estás dando las utilidades legales a los empleados, revisa el libro Cristo Social, no estás robando, hurtando a tus propios empleados, aparte de ello le estás pagando todas las de ley y las utilidades que dice también la ley que le pagues, y le pagas el resto de utilidades que se genera mes a mes en tu empresa, y que eso va dirigido para todos los empleados. Entonces eres un rico burgués crístico, porque tu dinero es blanco y está bendecido por Dios.
Ahora, si has hecho tu riqueza robándole a tus propios empleados sin darles sus utilidades legalmente, lo que es, no lo que simplemente te dicen que dé, entonces obviamente eres un burgués anticrístico, anticonsciente. Busca ser un rico burgués crístico. Para ello, tomad ejemplos del rey David, cómo vivía, qué comía, qué vestía. Pues una persona muy millonaria para el entonces. Y uno de los más exaltados, nuestro Señor el Cristo gnóstico Krishna, con 900.000 palacios, entre ellos 16.108 para cada una de sus esposas, y adornados todos los palacios con diamante, con oro, y obviamente qué comía, cómo era su vestido, cómo era su estatus social de vida, una persona millonaria para su entonces. Revisa al dios Odín. Entonces dioses con Dharma y que también son hijos de Dios. Con eso queda desestructurado totalmente que la persona que dice que tiene dinero se va para el infierno. Si tienes dinero y no haces buenas obras y te revuelcas entre el dinero y la riqueza, más pronto va para los mundos infiernos, por la codicia. Si haces riqueza y pones tu cuerpo físico al servicio de la cabeza y legión de la codicia, con sus 10.000 diablos, y explotas el cuerpo trabajando 16, 14 horas y más, obviamente ahí la persona más rápido desciende para los mundos inferiores y vivirá una vida de insalud y más, porque está destruyendo su cuerpo y poniendo el cuerpo al servicio de la codicia. Más bien aprende con tu dinero a generarte Dharma. ¿Cómo te generas Dharma? Si muere la persona y no ha estado generando Dharma, entonces los dólares, los euros, las libras esterlinas no te lo van a recibir en los mundos superiores. Va a decir, eso no sirve acá, le sirve allá, allá le servía. Tenía que venir canjeando a moneda cósmica. Es como que te vas a otro país donde tú llevas millones del billete que tienes, pero allá no te sirve porque no utilizan ello. Entonces te van a decir, mira, allá en tu país era que esto lo canjees a euros, libras esterlinas o dólares, y eso sí te sirve acá. Lo que me traes no va a servir. Lo mismo es cuando la persona deja el cuerpo físico. Antes de eso hay que ir canjeando riqueza que uno tiene, dinero que uno tiene, monedas que uno tiene, hacia una moneda más superior, hacia moneda cósmica dármica. ¿Cómo se canjea? Haciendo buenas obras, pues, por las demás personas, sacrificio por la conciencia y la humanidad. Entonces, mientras haces eso, eres más inteligente, porque vas ahorrando un tesoro, mucho dinero cósmico en los cielos. Y de ese tesoro te vendrá más salud, más dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva a este mundo físico tridimensional. Y de eso tendrás más triunfo, más dinero en tus empresas, más clientela, más prosperidad y más salud, más amor, prosperidad físico-conscientiva. Si hay cierta persona rica, millonarias, que en medio de tanta riqueza, obviamente con eso no puedes comprar salud, pero aprende a generarte Dharma cósmico. Lo que te pasa eso es porque no tienes Dharma en los cielos. Como no hay Dharma en los cielos, tienes riqueza, pero compras pastillas, pero no compras salud. Pero ahora mejor, haz la que dice Jesucristo. Da tus riquezas a la gente que necesita y sigue viviendo en tu mansión, sigue comiendo bien y sigue en tus negocios mes a mes generando más dinero. Y tienes unos cuantos millones más, sigue dando en obra social a la humanidad. ¿Para qué? Para tu propio bien, para que allí canjees dinero físico, oro, diamante, por Dharma, dinero cósmico. Y ese dinero cósmico va a decir, bueno, ahora ya tiene Dharma acá, dale más salud, dale más amor, dale más prosperidad físico-conscientiva y dale más dinero de ese que tiene porque ya aprendió a no revolcarse entre lo de la riqueza. Por ende, hay que no revolcarse también entre lo de la pobreza. Esa pobreza emocional, instintiva, esa pobreza de virtudes, esa pobreza de unas nuevas personalidades. Entonces hay que dejar de ser eso y más bien ser rico, millonario en virtudes. Ser próspero. Si eres hecho imagen y semejanza de Dios, Dios crea universos, galaxias, planetas. ¿Tú qué has creado en el planeta? ¿Has creado siquiera tierras? ¿Has creado una casa, mansión, excelentes medios de transporte? Entonces mejor es ser una microimagen y semejanza de Dios antes que no hacer nada, ¿no es cierto? Bien, estimados, estimadas, continuando. Ahora ya hemos entendido que el dinero es sacro. Ahora, ¿quién se inventó sacar el dinero ya en cuanto a sistema económico para el planeta Tierra? Cuenta el maestro Samael Aun Weor que el famoso Lucífugo hizo mal, hizo positivo o hizo cosas negativas para la humanidad. Analicemos un poquito de eso,
de tal vez una de las virtudes de aquel demoniazo Lucífugo, que antes haya sido un Dios poderoso, y que lo conjuramos en el nombre del Cristo y la Santísima Trinidad, en el nombre del Arcángel Samael Ambeor, Laxmi Demon Jesucristo. Entonces, obviamente, mira, el sistema tenían de trueque. Listo, tú siembras papas, el otro siembra coles, y hacen un trueque y ya comen papas y coles los dos. Chévere. O sea, como un cuento de hadas, hermoso. Y así vivía. ¿Veis? Pero ya la humanidad estaba caída en el planeta Tierra, pues lógicamente. Entonces ya no va el cuentito de hadas. Por ejemplo, en el planeta Sirio, cuenta que los sirianos van, siembran agricultura, siembra y come, come y siembra. Y tienen un tipo de trueque. Pero son dioses conscientes y cristificados. Ahora, entonces Lucífugo, en ese caso, y en su despertar, y de acuerdo a sus planes, por un lado, hace algo muy positivo para la humanidad, porque imagínate que viene una terrible invierno, todas tus coles claudican, se acaban las coles, se acaban las papas, ¿qué comes? Ya no tienes ni coles, no tienes ni papas, ¿qué vas a canjear para no morirte de hambre? Mira que eso ya pasó en los tiempos del famoso Jacob, que antes de eso venden a los hermanos de él, lo venden al famoso Josué y va a parar en síntesis allá en Egipto, porque los planes de la Logia Blanca pues ya sabía lo que se venía, y también la Logia Negra pues también ya sabía. Entonces en este caso, bueno, ya fue allá Josué para Egipto, pero acá comenzaron a morirse de hambre porque ya en la tierra no producía y vino sequías y un montón de cosas. En ese tiempo ya había el sistema de dinero, entonces siquiera tenían oro, y a ver si tenían más, diamante, plata, y con eso que el famoso mago negro anticrístico, demonio del Averno Lucífugo, les enseñó a hacer negocios, fueron a comprar comida para no morirse de hambre allá a tierras de Egipto a su propio hermano, obviamente Josué, y le salvó. Entonces se ganó o no se ganó Dharma, Lucífugo, aquel demoniazo, al ingeniarse y sacar la parte del sistema económico con las monedas. Lógicamente que sí, pues. Ahora, en este caso, imagínate en estos mismos tiempos, todos con el trueque, y la gente que ya se ha olvidado de la siembra en los campos, con excepciones, o sea, una siembra en mayor magnitud. Entonces una persona de una ciudad, ¿qué va a canjear por algo de comer? No, entonces lo que le sirve es la moneda, el sacro moneda, el sacro billete, utilizado sabia e inteligentemente. Obviamente, con eso come y vive bien. Al hacer esto, aquel mago negro Lucífugo da un nuevo y supraestilo de vida para la humanidad, con un bienestar conscientivo. Porque lógicamente te ponen ciertas situaciones de que tienes que sudar para ganarte el pan de cada día. Bueno, eso en parte fue a causa de la fornicación, que es realidad. Pero ya cierta parte religiosa, basada por las mismas logias anticrísticas, mal programa eso y quiere que la gente solo esté en un estrés de sudadera. Al sacar Lucífugo el sistema económico, entonces mira, tan fácil la vida. Consigues papel, moneda, y obviamente con eso comes bien, te vistes bien, tienes tu buena casa y la vida es más sencilla, tiene un mejor bienestar. Todas las personas, todos los días, con excepciones, se sale a la vida a buscar ¿qué? Sacro dinero, sacro billete. Lo que te orienta la divinidad es que no adores a falsos ídolos, ni a ese falso becerro, que nada tiene que ver con el oro tiene elementales y tiene devas, y que nada tiene que ver con el billete, la moneda. Esos falsos ídolos, falsas imágenes, es que estés, por ejemplo, en este caso, queriendo levantar templos, así como lo hizo el rey David, que cometió un error allí y levantó templos a Moloch, físicamente hablando,
ya le dijeron, mira, no tomes mujeres extranjeras porque te van a desviar. Entonces, en este caso, obviamente él toma mujeres extranjeras, pero esas mujeres extranjeras no es que sean de otro país, sino son mujeres extranjeras al espíritu, así como la mujer no le conviene tomar varones extranjeros, pero ¿a dónde pues? Al espíritu. O sea, son damas que están en la logia negra, en la logia anticrística, son damas que vibran con el Averno, y varones también. Entonces ellos adoran a los ángeles dioses caídos. Eso le orientaron al rey Salomón: no tomes mujeres extranjeras al espíritu, o sea, mujeres que en este caso sean demonios del Averno. ¿Por qué? Porque le van a impregnar de átomos de ello y obviamente podría desviarse. Bueno, en este caso, acuérdate que el rey Salomón ayuda mucho a la humanidad y pone bajo su cetro a los peores demonios del Averno del entonces. Ahí en la clave mayor del rey Salomón y la clave menor tenéis información impresionante. Bien, en este aspecto, lógicamente, por hacer todo lo positivo se ganó mucho Dharma. Claro que se ganó Dharma el rey David, pero comete un error al levantarle templos a Moloch. O sea, allí está adorando a un falso ídolo. Una cosa es que él lo tenga de amigo a Moloch, aquel demoniazo, que su ego puede ser el mago negro o la maga negra, pero otra cosa muy diferente es que ya le esté levantando templos físicamente a él. Al hacer eso, obviamente, en ese caso está generándose ciertos grados de karma, porque ya sabe que está caído espiritualmente. Diferente es que levante templos a Jehová, a David, que es un cristificado también, a Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda. Entonces eso significa lo que nos narra ya, que no tienes que adorar al famoso becerro de oro. O sea, si tú eres de las logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado, ¿para qué vas a estar haciendo templos a las logias anticrísticas? Allí estarías trabajando para dos patrones, logia negra y logia blanca. Entonces tienes que irte definiendo en ese aspecto. Ahora, que seas amigo de Yahvé, de Moloch, de Andramelech y todos ellos, pues eso Dios no se molesta. Te dice, tenga precaución, tenga cuidado, porque ya sabe quiénes son sus amigos, por ejemplo, ya sabe, y tenga mucha precaución. Pero Dios no se va a molestar por eso. Ahora, que seas amigo del ego de Moloch, Andramelech y todo aquello, de todos sus egos, pues Dios te va a decir también que tengas mucha más precaución, pero tampoco se va a molestar. Porque acuérdate que puedes hasta los mismos egos poner a tu servicio conscientivo, pero con poderes extraordinarios y con protección de seres cristificados superiores. Bien, entonces en este aspecto, estimados, estimadas, obviamente, ahí analizamos el caso del famoso ángel Dios caído, Lucífugo, que se transformó en un demoniazo, pero que hizo algo útil y positivo también a la humanidad, para ponerle un bienestar y un mejor estilo de vida en el planeta. Y los propios dioses de la logia blanca de Dios manifestado y manifestado, pues tienen en este mundo físico tridimensional que ocupar el sistema económico que puso Lucífugo. ¿Veis? O sea, por eso es un venerable mago negro que en ese caso tuvo la sagacidad, la astucia de poner un dominio total hasta los dioses de las logias blancas para utilizar su sistema aquí en el planeta Tierra, por ejemplo. A ver quién no lo ha utilizado el dinero. Maestro Samalambeor, Kalki Buda Maitreya, utilizó el dinero. El maestro Laxmi Daimon, Garakuchinis, Drabolul, Telantes, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Rey David, Salomón, todos, absolutamente todos. Entonces su hermano, el ángel Dios caído, que es el de todos nosotros, esa parte de Lucífugo en chispa divina, obviamente que hizo un bienestar para la humanidad. A su vez, si las logias blancas de Dios manifestado y manifestado no se despertaron antes a ellos poner aquel sistema en el planeta, entonces obviamente les ganó el plan. En este caso, Lucífugo ya caído espiritualmente, pero les ganó el plan. Y lo endosan a él, obviamente, ese aspecto del Dharma. Ahora, que la humanidad utilice
o se utilice mal el aspecto de sacro dinero, sacro moneda, a causa de las cabezas de legión de orgullo, de codicia, de ira que uno ha creado, eso ya no es problema de Lucífugo, ni es problema de los dioses de las logias blancas, sino del ego que cada uno hemos creado. Por eso el maestro Samuel Ambeor en su libro Introducción a la Gnosis orienta que el dinero no es bueno ni malo, depende del uso que lo dé, pues. Si usted utiliza ese dinero y hace muchas obras positivas por la humanidad, tiene sus excelentes medios de transporte, sus casas, sus tierras, y sigue ayudando a la humanidad, pues lógicamente es algo muy positivo y va a generarse mucho dharma. Ahora, si hace dinero robando a sus propios empleados sin pagarle las utilidades completamente, ve de allí el Cristo social, o hace dinero por medio de drogas, por medio de prostitución, por medio de todas esas cuestiones inconscientes, entonces obviamente el dinero que es sagrado es como un elemental que lo está poniendo a que trabaje para lo negro, pero el dinero no tiene la culpa de eso. La situación es su ego y que usted no sabe ni dominar su propio ego, por ende se gana terribles karmas duros. O sea, no le echemos la situación a la situación del dinero. El dinero es sacro, el dinero es, y la moneda es algo superior, que Dios mismo no lo rechaza, sino Él mismo permite que circule. Ahora, ciertas personas esotéricas que nacen en el planeta quieren rechazar ello, a causa de su dogma, mal manejo de virtudes, fanatismo, a causa de su cabeza de legión de la pereza, del orgullo o la misma ira, y falta de habilidades sociales para manejarse en medio de una sociedad. Entonces, como no son hábiles en el campo de negocio, de ventas o de empleo, o sea, no tienen tal vez ni humildad, mayor élite para ser empleados, y siquiera ni saben el aspecto de gnosis ventas, gnosis financiera, gnosis negocios, gnosis marketings, entonces quedan en una situación de no saber traerse a su vida el sacro dinero, la sacra moneda. Entonces ponen pretextos de que ya tienes que dejar, tienes que renunciar absolutamente a todo. Acá en tu cabeza adentro tienes que renunciar a todo, pero tienes que saber aceptar las bendiciones que Dios te da, producto también de tu dharma de otras vidas, y tienes que saber aceptar toda esa prosperidad y ese excelente estilo de vida que Dios te orienta para que vivas en el planeta, con salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva de cuna urna. Y a su vez, si nace en el planeta mismo, le están haciendo que nazca justo en el planeta Tierra, que haya un sistema económico para que sea más hábil, tenga más habilidades sociales y se venzca en sus inhabilidades, que no se ha superado de otras vidas, y aprenda a ser una persona equilibrada en el aspecto de salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva. ¿Quieres desapegarte? Ya te acuestas en la noche a las 9 de la noche y vuelves al siguiente día a las 5 de la mañana. Ya te has desapegado de este mundo y has dejado allí botado todo. ¿Cuántas horas? 8, 9 o más. ¿Para qué quieres seguir rechazando o despreciando a causa de la cabeza de legión del orgullo en el día lo que Dios mismo te bendice y te orienta a que te traigas a tu vida? ¿Quieres desapegarte? Entonces desde los 0 años hasta los 18 años ya has pedido caridad para que te regalen comida, has pedido caridad para que te regalen ropa, te regalen un techo, porque no has tenido nada de eso, salvo que naciste, si tu papá o tu mamá de una te dieron bajo escrituras esa casa y una cantidad grande de dinero, que eso los millonarias más conscientes deberían hacer a sus hijos para sacar de la pobreza a sus hijos desde los 0 años de nacidos. ¿Veis? Porque son hijos de millonarios, pero son pobres. Porque tienen que pedir todo. No es de ellos, es de los padres. Y si los padres quieren dejar herencia, será situación de ellos. La riqueza es del padre, de la madre, más el que nace allí viene a pedir una caridad y una ayuda social, y todos mismos hemos pasado por esas situaciones. Pero los hijos de los millonarias, igual entre 0 y 18 años, son pobres, no tienen. Entonces allí ya estás pasando un proceso de aprender a pedir caridad, de aprender a desapegarte. ¿Para qué quieres desapegarte el resto de años que Dios te da la oportunidad de seguir viviendo acá? Desapégate acá dentro en la cabeza y físicamente da gracias a Dios por todo lo que te va llegando, y con ello mismo genérese usted más dharma. Entonces vemos allí en este aspecto que Lucífugo, por ejemplo, acá en el planeta Tierra, siendo mago negro anticrístico, hizo algo muy positivo para la humanidad. ¿Veis?
Ahora, la parte negativa vemos que es a causa de las cabezas de legión de la codicia, en otro caso de lujuria, ya que salen con prostituciones, degeneros, o cabezas de legión de orgullo. Tú puedes vivir con los lujos que Dios te bendiga, pero obviamente algunas personas buscan endeudarse y un montón de cosas para tener el carro del año que tiene tu vecino. Pero eso es producto del ego, de orgullo, vanidades y más. Tú puedes comprarte un carrazo exactamente de esa misma marca y que sea del año, pero cómprate obviamente de segunda, tercera. Siempre habrá un millonario que quiere comprarse un carro mucho mejor y hasta de promoción te deja ese carrazo y tú lo puedes adquirir a un precio cómodo sin necesidad de estarte endeudando allí al alboroto y más bien dañando tu propia vida financiera, tu paz mental y emocional, y caes en estreses de deudas. ¿Quieres una casa mansión? Hay personas y oportunidades que se dan a vida y pedir a los dioses crísticos, y habrá personas que sus propias mansiones van a estarlas, como se dice, rematando, vendiendo a un precio extraordinario, que tú vas y lo aprovechas ahí conscientemente. ¿Veis? Tú solo visualízalo y créalo con tu poder mental y emocional, y para que sea magia blanca pide la ley divina, que eso se cumpla, se cristalice con el permiso de la ley divina y el aval de Dios. Bien, entonces así vemos que, por ejemplo, los demonios del Averno anticrísticos también tienen gnosis, también se generan dharma, y ese dharma, la ley divina superior, o sea, el Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley divina les registra, obviamente. A seguir profundizando en este caso el lucífugo, a ver dónde se ganó grados de karma. Y acá estamos viendo dónde se ganó dharma. Otra situación, seguiremos analizando en el Pénsula Srenivu de, obviamente, los demás. Y hemos visto que toda la logia anticrística se ha ganado grados de dharma a causa de que les ha servido de opuestos a los de las logias blancas de Dios manifestado para un gimnasio psicológico extraordinario, a que se vuelvan más fuertes, más poderosos, y se levante un arcángel Samalan Beor, un Lakshmi Daimon, Jesucristo, Michael, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Kalushwanga, Odin, Wotan, Thor, Jehová, Allah y muchos otros más, pues lógicamente. Hemos visto Pensum Srenivu. Si hay preguntas sobre el tema, adelante. Online también podéis enviar tus preguntas. Vamos a realizar el mantra Om para desarrollar intuición. Cerramos los ojos, pedimos asistencia a nuestro Ser Madre Divina, a los dioses crísticos, para que nos desarrollen y nos ayuden a desarrollar la intuición, llevando la concentración al corazón. Mantra Om. Mantra OM. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido y vamos a realizar la conjuración de los 7. En nombre de Michel, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chabajode. En nombre de Gabriel, que también te mande y te aleje de aquí, Bael. En nombre de Rafael, desaparece en Telial, San Gabriel. Por Samal Sabaudi, en nombre de Elohim Gibor, aléjate, Andramelech. Por Sachariel, Etzachel Melech, obedece ante el Basana Gabriel. En el nombre divino y humano, Echadei, por sino el pentagrama que tengo en la mano derecha. En nombre del ángel Anel, por el poder de Adán y Deva, que son Jocheba, retírate Lili, déjanos en paz, Najemá. Por los santos Elohim, en nombre de los genios Casiel, Segaltiel, Afiel y Serayel, al mandato del fiel, retírate nosotros, Moloch, nosotros no te haremos nuestros hijos para que los devores. Amén. Belilim, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilim, Belilim, Belilim. Atentamente, la Academia Lakshmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, y va este tema de Pensum Srenivu,
de demonología y diosología, dirigido obviamente a la gnosis alquímica cultural, gnosis religare y gnosis suprapropolética, los 124 soles instruccionales de la misión instrucción solar de la resurrección. Om sea fuerza, Om sea amor, paz inverencial.